Bueno, hermanos, muy buenas noches. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Vamos a orar nuevamente. Bendito Dios, Padre, te damos gracias por este momento, Señor. Pedimos en esta noche, Señor, la guía de tu Santo Espíritu, para que sea Él guiando este estudio de la palabra, Señor, que sean palabras de lo alto, que no sean palabras de hombres, Señor, y que toda la honra y la gloria sea para ti siempre. Amén. Bueno, en esta noche quiero hablar de un tema, pienso que bien importante para todos nosotros como creyentes, y es el tema de la tentación. Y digo que bien importante porque mientras estemos en este mundo y mientras estemos en esta carne, el creyente constantemente va a tener una lucha con la tentación. Siempre vamos a estar tentados, vamos a estar seducidos por el mal. Entonces, en esta noche vamos a ver tres aspectos en el cual podemos ver cuál es el origen o la causa de la tentación, y también por último vamos a ver cómo podemos combatir la tentación. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué significa la tentación, cuál es la palabra. Cuando vamos a la concordancia Strong, nos dice que esta es una palabra griega que se define, se llama peirasmos, y es una palabra que se usa tanto para prueba como para tentación. Podríamos decir que tiene un doble significado, ¿cierto? Dice el diccionario Strong, dice así, poner a prueba, probar o examinar. Probar o examinar, bien sea por experimento del bien o por experiencia del mal. O sea que lo que nos está diciendo es que si viene de parte del mal, es una provocación o una tentación, pero si viene de parte del bien, simplemente es una prueba o una disciplina. Prueba o disciplina por parte del bien, o provocación o tentación por parte del mal. En el Nuevo Testamento, en todas las partes donde encontremos prueba o tentación, vamos a encontrar la misma palabra griega. Entonces vamos al diccionario. Me encontré una definición en el diccionario, dice: el acto de tentar, incitación al mal mediante argumentos, halagos u ofrecimientos de algún bien aparente o real, entre paréntesis, artimañas. Entonces estas las artimañas que el enemigo de nuestras almas usa para seducirnos hacia el mal, para provocarnos, creándonos una tentación con halagos o ofrecimientos de bienes aparentes o reales. Encontré otra definición que me gustó mucho, dice: la tentación es el deseo de hacer aquello que sabemos que está mal delante de Dios, lo cual solo busca satisfacer los deseos de la carne y llenar nuestras propias necesidades, que no son sino un engaño de sí mismo y del enemigo de vuestras almas. Entonces, esta definición me gustó mucho porque claramente nos muestra que la tentación viene de parte del mal, o viene de nuestros propios deseos, de nuestro engaño mismo, o el engaño del enemigo de nuestras almas. Porque claramente la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. ¿Sí? Él no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie. Pero Dios sí puede permitir que nosotros caigamos en tentación, ¿cierto? Él decía, cuando a Pedro le dijo, Satanás te ha pedido para zarandearte. Él puede permitir que seamos tentados para probar nuestra fe, así como también permitió que Job fuera zarandeado por el mismo Satanás. Entonces, vamos a ver las tres causas o orígenes de la tentación. La primera causa que yo encontré es el diablo. ¿Y qué dijo Jesús acerca del diablo? Él dijo que el diablo era engañador, que era padre de mentira y que él había venido a robar, a matar y a destruir, ¿cierto? Él es nuestro enemigo. Él fue el primero que usó sus artimañas en el paraíso, en el Edén, con Eva, ¿cierto? Ella la hizo seducir al mal, tentándola, haciéndola que ella viera ese árbol codicioso ante los ojos de ella, porque la hizo desviarse del mandamiento de Dios. Porque ¿cuál era el mandamiento de Dios?
Dios le había dicho que no comerás del árbol del bien y del mal, no comerás de este fruto del árbol del bien y del mal. Pero pues el diablo la sedujo diciéndole que no era así, que no podían comer porque ella le había dicho que moriría, dijo, y el diablo le dijo, no morirás, sino que serás igual a él. Serás como él, serás igual a él. Y esto hizo que ella viera ese fruto deseable y allí fue donde la hizo caer en esta tentación. Y así es como el diablo nos seduce a nosotros. Muchas veces nos dice, hágale, tranquilo, hágale que eso es bueno. Tranquilo, métase por ahí que no pasa nada. Él siempre va a utilizar sus artimañas para poder que nosotros nos inclinemos ante el mal. Mire, el diablo es llamado 2 veces tentador en el libro de Tesalonicenses. Pablo en el capítulo 3, primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, dice Pablo, dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, ¿cuál era la preocupación de Pablo? Pablo estaba preocupado que el tentador se hubiera introducido en el medio de la iglesia, de la congregación, y los hubiera desviado de la fe, ¿cierto? Y es que eso puede pasar. Nosotros muchas veces pensamos que Satanás está allá afuera, pero Satanás puede estar en medio de nosotros. En el libro de Zacarías dice que cuando el sacerdote Josué estaba delante de Jehová, dice que Satanás estaba a un lado de él acusándole. O sea que él puede estar en cualquier momento hablándote al oído, seduciéndote, atrayéndote hacia el mal, aún tentándote a que tú dejes la congregación. Él puede estar hablándote al oído, haciéndote ver mal las cosas para que tú abandones la congregación, busques otra o abandones la fe. Pablo tenía temor entonces de que ellos también como los tesalonicenses, también como los corintios, fueran tentados por Satanás y se desviaran en la fe. Mire que el diablo quiso tentar a Jesús mismo, al Hijo de Dios. Qué increíble, qué abusivo el diablo, porque vemos que el diablo no le importa nada ni nadie. Él quiso tentar a Jesús y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Lo tentó después de 40 días de ayuno, 40 días de ayuno, pero el Señor, ¿qué dijo? El Señor no se dejó tentar, el Señor dijo, porque escrito está. Él se defendió con la palabra de Dios. Miren, me parece increíble porque Jesús estaba en ayuno, podía tener hambre y al querer convertir estas piedras en pan, podía ser seducido por el hambre, ¿cierto? Y él no se dejó seducir por el mal. Mientras que Adán y Eva, estando en medio de un jardín, de un Edén lleno de árboles frutales, se dejaron seducir por un solo fruto. Pero Jesús se defendió con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que esa es nuestra espada. Allí es cuando nosotros tenemos que defendernos de la tentación, de las acechanzas del diablo, con la espada de nuestra fe, que es la palabra de Dios. En el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 dice, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra las huestes celestiales de maldad. Entonces, claramente vemos que nosotros tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, para poder contrarrestar esas acechanzas del diablo, cuando el diablo nos provoque, nos tiente, nos seduzca hacia el mal. El segundo origen que encontré yo fue el corazón del hombre. El corazón del hombre, porque muchas veces tu peor enemigo ni siquiera es el diablo. A todos le echamos la culpa al diablo. Ay, es que ese diablo desgraciado, es que siempre se me pone adelante y siempre está tentándome. No. El diablo no está en todas partes. Mire, muchas veces le damos más importancia al diablo que a Dios mismo. Si la palabra de Dios dice que el que está en nosotros es mayor que el que está afuera. El diablo no es omnisciente ni es omnipresente. Él no puede estar en todas partes. El diablo no es tu peor enemigo. El peor enemigo eres tú y tu corazón. Eres tú mismo, porque el diablo es el tentador, sí. Y él un día pagará por todo lo que hace y por seducirnos hacia el mal, inclinarnos a que pequemos. Pero nosotros, nuestro propio corazón, el corazón malvado y engañoso que nosotros tenemos, es el que nos hace pecar. Siempre estamos inclinándonos
hacia el mal, pero es por nuestros propios deseos. Y si tú pensabas que el diablo era tu peor enemigo y que era el más engañoso, pues déjame decirte que el más engañoso es tu corazón, y eso lo dice la palabra de Dios en Jeremías. Dice que engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios, que ese es el que escudriña nuestros corazones y conoce nuestras mentes. Pero el corazón es el que es malo y despiadado. Y muchas personas te pueden decir que le hagas caso a tu corazón. Muchas personas, hoy en día escuchamos eso. No, pero determínese por lo que diga su corazón, hágale caso a su corazón. Pero, ¿qué le dice su corazón en este momento? Pues déjame decirte que no le hagas caso a tu corazón. Porque si tú le haces caso a tu corazón te va a engañar. Tu corazón es engañoso. Por eso no puedes confiar en lo que tu corazón siente. Ay, hermano, pero es que yo lo quiero mucho y yo sé que yo lo puedo ganar para el Señor. Es que yo lo puedo convertir. No, no le hagas caso a tu sentimiento, lo que dice tu corazón. Créele a Dios y a su palabra y no lo que te determine tu corazón, porque en tu corazón solamente hay cosas malas y hay maldad. Porque ¿qué dijo Jesús acerca del corazón? Jesús dijo en Mateo 15:19, dice, porque el corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo esto está en el corazón de cada uno. Entonces yo pregunto, ¿de qué está lleno tu corazón? ¿Qué está lleno tu corazón en este momento? ¿Qué puede brotar de tu corazón? Tu corazón siempre va a estar engañándote. Tu corazón te lleva a inclinarte al pecado. Muchas veces el diablo no tiene que esforzarse mucho para hacernos caer. Solamente nos da un empujoncito porque ya tú estás cayendo solo. Tú te estás cayendo solo ante el pecado. Y esto también lo dice Santiago, el libro de Santiago capítulo 1, versículo 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Oiga, es llevado y seducido por su propia pasión. Esta es una versión de la Biblia de las Américas, porque la Biblia la Biblia de nosotros, la Reina Valera, habla de la concupiscencia. Y la concupiscencia dice que son los deseos desmedidos. Es cuando tenemos pasiones desordenadas, deseos desmedidos, es cuando somos llevados por nuestra naturaleza pecaminosa, por nuestros deseos desordenados, somos llevados. Entonces dice que cuando somos llevados y seducidos por nuestra propia pasión, es cuando el pecado es consumado y engendra la muerte. La tercera causa que yo encuentro para ser llevados a la tentación es el mundo. La palabra de Dios dice en primera de Juan 2:15, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Y la palabra que utiliza aquí Juan en el griego, esa palabra no améis al mundo es no améis intensamente al mundo, es la misma palabra ágape, que nosotros muchas veces la hemos escuchado, que es el amor de Dios, pero realmente ágape significa un amor intenso, un gran amor, un grandísimo amor. Pues aquí el autor está diciendo, no améis intensamente al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama intensamente al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, que es la arrogancia, la vanagloria o la arrogancia de esta vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mismo autor, Pablo, en esta primera carta, pero más adelante en el capítulo 5, versículo 19, sigue diciendo, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero, o sea, este sistema de mundo, el mundo entero, este sistema está bajo el maligno. Entonces, el mundo está en las manos del maligno, en su poder. Él es el que domina, es el príncipe de la potestad de las tinieblas. Él es el que tiene a todo el mundo engañado y seducido hacia el mal. Él es todo el sistema de este mundo está bajo el maligno. Y el diablo sabe claramente que el mundo es una fuente inagotable de tentación, de seducción, porque él sabe que en el mundo está todo lo que él puede tomar para seducir al hombre a pecar. En Mateo 4:8 dice la palabra de Dios, dice que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto
y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Nuevamente tentando a Jesús, sabiendo que las cosas del mundo son codiciosas, son agradables a las personas, le dijo, le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo que si de esto te daré si postrado me adorares. El diablo usa el mundo como una vitrina. Él tiene el mundo como una vitrina donde él exhibe toda clase de carnada para poder pescarte. Él es un gran pescador que quiere llevar al hombre cautivo al pecado. Entonces él va a estar colocando su carnada y hay varias vitrinas donde están expuestas. Hay vitrinas como el internet, donde muchos de nosotros somos seducidos por el internet, por lo que hay en el computador, lo que hay en tu celular. Hay lujuria allí. Cuando somos seducidos por la lujuria que muestra el internet, mire, la pornografía nunca había estado tan cerca de nuestros ojos, nunca había estado hasta un solo clic de la pornografía. Y mire, si una persona adulta, si un creyente ha caído en pornografía, ¿cuánto más un joven o un niño que apenas está caminando en los pasos del Señor? Esa es una fuente inagotable de seducción, el celular o el internet. Muchas de las personas han sido seducidas por esto. Mire, hoy en día las mujeres salen a la calle medio vestidas, o podríamos decir medio desnudas, ¿cierto? Porque hay muchas que ya prácticamente muestran todo. Hay mujeres que salen con unos blue jeans rotos o son rotos con un pedazo de blue jean. Ahora años se hablaban de un blue jean descaderado, pero realmente era descarado. Hoy en día las mujeres andan en la calle pareciendo que estuvieran ofreciendo su cuerpo, ofreciéndose al mundo. Pero todas esas son artimañas que nos muestra el mundo, que nos muestra Satanás para ser seducidos. Miren, los colegios, en las universidades, si en el tiempo en que yo estudié era tan terrible, habían tantas cosas que te seducían al mal, había tantas cosas, dígame, hoy en día más aún, cada vez hay más libertinaje en los colegios, en las universidades. Vemos cosas terribles en el cual tenemos que combatir, resistir siempre contra estas tentaciones. Tú puedes ser tentado al desenfreno, puedes estar desenfreno a llevar una vida loca, como muchas personas dicen, vive la vida loca, pero hay desenfrenos también a desenfrenar tu lengua con la mentira, con el chisme, con la murmuración. Y si a ti te pica la lengua para hablar de algún hermano, de algún anciano, de algún vecino, hermano, arrepiéntete delante del Señor, porque no puedes caer en esa tentación de ir a blasfemar, de ir a hablar contra alguien, de chismear, aún seducirte por la mentira. Podemos ser también tentados al derroche, y no solamente al derroche de dinero, porque yo sé que muchos somos malgastones, y yo reconozco que he tenido muchos problemas con la mala administración, pero por eso muchas veces Dios no nos da más de lo que realmente podemos tener, porque somos mal administradores, malgastamos nuestro dinero, derrochamos, no le damos el valor a las bendiciones que Dios nos está dando. Pero el derroche también puede ser en el derroche de tu tiempo. La palabra de Dios dice que aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, pues resulta que muchas veces nos quedamos en la casa haciendo locha. Muchas veces podríamos estar viendo la iglesia llena, pero muchas veces somos tentados a quedarnos en la casa haciendo ocio, haciendo pereza, a no hacer nada. Pero mire, el rey David se permitió un solo día de pereza, de ocio, y ya todos sabemos las consecuencias. El rey David tenía que ir a la batalla con su ejército, pero él se quedó en su casa en ese día de ocio y ya sabemos que fue tentado. Y la tentación lo llevó a fornicar, a adulterar, aún a matar. Mire todas las consecuencias que pueden llevar a tú dejarte llevar o seducir por la tentación, cuando tú te dejas llevar por ese impulso de la tentación. Entonces, también podemos ser tentados a airarnos. Puedes ser tentado a airarte contra tu esposa, cuando quieres levantarle la voz a tu esposa, cuando le levantas la voz a tus hijos, a los compañeros de trabajo, aún a tus empleados o a tu propio patrón.
¿Cuántos de nosotros no nos tentamos a desearle el lago de juego a nuestro patrón, a nuestro hermano, a nuestro amigo? Y lo digo, hermano, porque yo sé, he conocido de personas, aún creyentes, que le han deseado la muerte a otras personas, hermano. Y así tú te puedes convertir en un homicida espiritual. Porque la palabra de Dios dice que con solo desearlo, con solo decirle a tu hermano fatuo o necio, ya lo has matado, ya has sido homicida. Y muchos de nosotros, nuestro pensamiento, adulteramos, pecamos. La pornografía nos hace que pensemos en deseos carnales, que lo que estemos viendo en el internet queremos hacerlo. Por eso es que codiciamos los bienes ajenos, por eso es que codiciamos la mujer ajena. Porque muchas veces nos dejamos tentar por lo que vemos y llevamos esto a nuestro corazón y después es que llevamos a fruto el pecado. Así, hermanos, que hemos visto muchas cosas en las cuales podemos ser tentados por el diablo. Y hay tentaciones internas y externas. Las tentaciones internas son las que vienen de nuestro propio deseo, nuestra propia concupiscencia, las que vienen internas de nuestro engañoso corazón. Pero hay tentaciones que vienen de parte de afuera, las que están externas, que son las del mundo y son las del diablo. Así que muchas veces cuando salimos a este mundo, pongamos mucho cuidado, porque tú cuando sales de compra y les puedes estar comprando al diablo lo que él está ofreciendo. Y hay que poner mucho cuidado. Ser tentado no es lo mismo que caer en pecado. Tú puedes resistir, soportar la tentación, pero no caer en ella, no caer en pecado, porque cuando tú cedes a la tentación es cuando tú pecas. O sea que tú puedes estar tentado, sí, muchos somos tentados a diario, pero no debemos caer en la tentación. El Señor Jesucristo decía, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, porque muchas veces las seducciones entran por los ojos, ¿cierto? El Señor Jesús les dijo una vez, si fueran ciegos no tendrían pecado. Pero entonces, ¿cómo podemos luchar con la tentación? Esa sería la pregunta del millón. ¿Cómo podemos soportar o resistir la tentación? Pues la palabra de Dios nos dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, en este caso la provocación, porque la tentación es una provocación del mal, dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la provocación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Así que Dios promete una corona de vida, y si Dios la promete, Él lo cumplirá. Sabemos que Él lo cumplirá. Pero ¿por qué nos dará esa corona? Cuando soportamos, cuando resistimos. O sea que hay que soportar y resistir. Pero ¿qué nos dice Hebreos 12:4? Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Mira, en otra traducción, me parece que es la traducción de la Biblia de las Américas, dice, porque aún no has derramado sangre, combatiendo contra el mal. O sea, el escritor nos está diciendo que tienes que aún pelear hasta derramar sangre para luchar contra la tentación. Hermanos, Jesús dijo una vez, si tu ojo te es motivo de pecado, sácalo, y si tu mano es motivo de pecado, córtala. Y así, hermanos, no importa si al cielo llegamos mancos, cojos y ciegos, hermano, pero que llegues vuelto pedazos, pero que llegues peleando la buena batalla, como decía Pablo, peleando la buena batalla, soportando las pruebas, porque es que nosotros no vinimos a este mundo a disfrutar como muchas veces pensamos o muchas veces personas creyentes creen. Es que este es el reino de Dios. Bueno, pues nosotros no vinimos aquí como a un parque de diversiones. Nosotros estamos en un campo de batalla. Pablo decía, he peleado la buena batalla. Pues nosotros estamos peleando, hermano. Todos los días tenemos que combatir, tenemos que pelear contra la tentación, soportándola, resistiéndonos, soportando aún, derramando la sangre si es posible, hermano, si es posible, perdiendo la muerte. Es que si me muero, pues si te mueres te vas para el cielo y te vas a encontrar al Señor. ¿Qué mejor que eso? Pablo dice que el morir es ganancia. El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Entonces tenemos que
combatir, luchar, como decía Santiago, pero hasta la sangre, como decía el escritor de Hebreos. Hay que pelear la buena batalla, pero no podemos estar distraídos, hermano. Tenemos que estar atentos, y esto lo dice el apóstol Pedro, cuando dice que sed sobrios y velad, lo dice en primera de Pedro 5:8, dice que sed sobrios y velad. ¿Y qué es ser sobrio? Mire, ser sobrio, sobrio es lo contrario a ebrio. Pues un ebrio no tiene control de sí mismo. Un ebrio no tiene control de sus 5 sentidos, ni de lo que dice, ni de lo que hace. Por eso el sobrio tiene que estar atento con sus 5 sentidos y estar atento y control de su cuerpo, de su mente y de su corazón para contrarrestar las acechanzas del diablo. Porque dice, sed sobrio y velar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente queriéndonos devorar. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo también? Que él anda lanzando dardos de fuego. Dice que el dardo de fuego del maligno. O sea que él está como un francotirador, mirando a quién matar. Él va a tirar a matar. Y si tú eres un creyente, aún más estás en la mira del diablo. Porque usted no ha visto que muchas veces los que no hacen nada, los que están allá que no son creyentes, el diablo ni siquiera los molesta. Él está detrás de los creyentes. Y si tú estás trabajando en el ministerio, si tú trabajas para el Señor, tú trabajas para la obra, predicas tu palabra, aún más vas a ser acechado y atentado por él, tentado por él. Porque él muchas veces a los que no están haciendo nada, él los deja quietos. Pero cuando tú resistes, cuando tú te veas tan tentado, tan seducido al mal, es porque el diablo no está contento que tú te estés congregando, que tú estés orando, que tú estés leyendo la palabra de Dios. Él no le gusta eso. Entonces, él nos va a tener en la mira siempre como un francotirador. Por eso tenemos que ser sobrios y velad, dice Pedro. Pero ¿qué decía el Señor Jesucristo? Velad y orad. Velad y orad. O sea, hermanos, que no solamente debemos de velar, sino de orar. O sea que esos son los 2 pasos más importantes, hermanos, para resistir la tentación. Primero velad y después orad. Él dice, velar es estar atento, alerta siempre con los 5 sentidos, sabiendo que tenemos un enemigo de nuestras almas que está queriéndonos devorar. Pero Jesús dijo, velad y orar para que no entres en tentación, porque dice, el espíritu está dispuesto. Jesús está diciendo, tú no quieres pecar, el espíritu está dispuesto, tú no quieres pecar, pero la carne es débil. Entonces vayan, oren, porque ustedes son débiles, ustedes necesitan orar para poder que no caigan en tentación. Y Pablo nos decía en Efesios 6:18, dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Hay que velar con perseverancia, pero orando en todo tiempo. O sea que no solamente hay que velar, sino orar en todo tiempo. Yo el martes pasado hablaba de la importancia de la oración, pues aquí estamos viendo realmente cómo es de importante estar orando para poder no caer en tentación, para poder soportar, resistir las acechanzas del diablo con la tentación. Por eso la oración debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a Cristo. El diablo no conoce nuestros pensamientos. Podemos llevar nuestros pensamientos, cuando tengamos pensamientos de mal, llevarlos a Cristo cautivos para que Él nos pueda limpiar nuestro corazón. Cuando Jesús hablaba del Padre Nuestro, cuando les enseñaba el Padre Nuestro a los discípulos, Él les decía, terminando la oración, decía, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. ¿Cierto? Pues ahí está la clave de la tentación, cuando caemos en la tentación. En Mateo él dijo, no entréis en tentación, y aquí dice, no nos dejes caer. Pues entrar o caer en la tentación es algo muy diferente a ser tentado. La tentación va a estar todos los días allí, pero cuando tú entras en tentación, el escritor John Owen decía, el escritor y predicador cristiano John Owen decía, dijo, entrar en tentación es ser tentado en la forma más intensa y peligrosa. La tentación siempre va a estar, pero van a haber momentos en el cual vas a ser intensamente tentado, y es un momento donde usted tiene que salir de allí, porque si no, la va a embarrar. Bueno, dice va a caer, pero yo pienso, la va a embarrar.
Y yo pienso que muchos de nosotros hemos pasado por eso, usted no sé de ustedes hermanos, pero yo he pasado por eso. Donde hay momentos que somos tan tentados, que entramos en la tentación, que la tentación es tan fuerte, que es tan intensamente, que si tú no sales de allí, la vas a embarrar. Eso es entrar en tentación, porque la tentación siempre va a estar. Pero cuando tú estás así de cerca, estás intensamente tentado, es allí cuando tú tienes que salir huyendo. O sea que no solamente hay que soportar, hermanos, hay que soportarla y resistirla, pero hay momentos en que es mejor huir. Porque ¿qué le dijo Pablo a Timoteo? Huye pues de las pasiones juveniles. No le dijo, no, Timoteo, vaya enfréntese que usted tiene el Espíritu de Dios. Y yo te he dicho que tú tienes dominio propio. No, él le dijo, huye de las pasiones juveniles. Porque hay momentos en que tenemos que huir, hermanos. O si no, ¿qué hizo José cuando la esposa de Potifar lo sedujo? Cuando lo tentó al mal. ¿Qué hizo él? Huyó. José salió corriendo ante la tentación de la esposa de Potifar. Por eso, hermanos, estas cosas, como lo que está diciendo Pablo a Timoteo, huye, y como le está diciendo, como hizo José que huyó, Pablo nos hablaba de que muchos antepasados cayeron en pecado, pero él dice que esto se escribió como ejemplo para nosotros, para exhortarnos. O sea, Pablo está diciendo, muchos de nosotros cayeron en murmuración, cayeron en adulterio, en fornicación, aún quisieron tentar a Dios. Pero esto se escribió para que vosotros no caigáis también en esto. Dice, se escribió para ejemplo, para exhortarnos a nosotros. Porque muchas veces puede pensar, no, pero es que ellos cayeron, pero yo no voy a caer. Pues Pablo mismo ahí en la primera carta de Corintios 10 dice que el que crea que esté firme, que mire que no caiga, ¿cierto? Porque el único que fue tentado en todo y no pecó fue nuestro Señor Jesucristo. O sea que nadie está libre de caer en la tentación. Porque no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas del poder de nuestro Señor. Así que si usted tiene debilidades, hermano, y no puede, si usted conoce sus propias debilidades y no es capaz de soportar la tentación, de resistirla, busque ayuda de los hermanos, de los ancianos, de hermanos más espirituales, más maduros en la fe que te puedan ayudar, hermano. Inclusive hay libros también de hermanos que han sido guiados por Dios, que han escrito libros basados en alguna problemática. Por lo menos este estudio yo me basé mucho en el libro John Owen, que se llama La Tentación. Pero hay un libro también que se llama El Principio de la Pureza, y hay libros que se llama Santidad y Consagración. Santidad y consagración, porque todo esto va a la mano. Cuando tú estás consagrado a Dios, cuando tú estás creciendo en santidad, una santidad progresiva, más fácil puedes rechazar las acechanzas del diablo. Pero si tú no oras, si tú no te congregas, si tú no lees la palabra de Dios, eres presa fácil del enemigo. Eres presa fácil del enemigo. Así que si tú no eres capaz con tus luchas, con tus pruebas, con tu tentación, busca ayuda de los hermanos, busca primeramente la ayuda de Dios. Y yo sé, hermanos, que la Biblia es la única y suficiente, pero yo sé que hay libros que son de ayuda, hermano, para algunas cosas que no seamos capaces de combatir nosotros, hermano. Satisfacción y consagración, el libro, El Principio de la Pureza y La Tentación de John Owen. Son libros, aunque la palabra de Dios, vuelvo y repito, es la única y suficiente, hermano, pero tenemos que buscar la ayuda para resistir las acechanzas del diablo. Entonces, como conclusión, hermanos, el diablo y el mundo nos va a tener en constante tentación para hacernos caer. Así que no nos dejemos seducir ni atraer por el mal. Tienes que resistir, lucha hasta la sangre, si hasta la muerte si es necesario, pero no te dejes vencer y si es necesario, huye. Tú y tu corazón son tu peor enemigo. Ten cuidado de ti mismo, busca la palabra de Dios y busca en oración también el poder del Señor para vencer. Y por último, Martín Lutero dijo que había 3 cosas que formaban el carácter del hombre. Dijo que la primera era la oración, lo segundo era el estudio de la palabra de Dios y lo tercero eran las tentaciones. Cuando el hombre de Dios
soporta, resiste las tentaciones con oración y leyendo la palabra de Dios, dice que su carácter será forjado, lo hará fortalecer, será más fuerte delante de las tentaciones. Perdón que haya ido a la carrera, hermanos, pero el tiempo fue muy corto. Bendito Dios, Padre, Dios de los cielos, te alabamos, te bendecimos y te exaltamos, Padre nuestro. Te damos muchas gracias por este mensaje, Señor. Estamos seguros que has hablado a nuestros corazones, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.